Amén. ¿Sabe que está una noche maravillosa? Un tiempo glorioso. Amén. Para unos cuantos. Es un tiempo glorioso. Es un tiempo glorioso. Sí. ¿Sabe que la palabra del Señor hermosea nuestro rostro? Entonces, a medida que avanza la escuela de la verdad, el Señor va ganando más de nosotros. Y delante del Señor, delante de los hombres vamos siendo más hermosos. Aquí en uno de los signos que cantábamos, había una parte que decía, cuán dulces son mi palabra, ¿sí? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y yo le comentaba al hermano que estaba al lado mío, el hermano Esteban, hermano, cuando los jóvenes memoricen 50 versículos, esta parte va a ser realidad para nosotros. Porque hemos podido asimilar lo que es la palabra del Señor. Quizás usted no todavía recién empieza la carrera a memorizar versículos, pero después poco a poco usted va avanzando, y entre más memorice los versículos, más tiempo con el Señor, usted se va a dar cuenta que la palabra del Señor es dulce a nuestro paladar. Sí, amén. Vamos a entrar, queridos hermanos, en el bosquejo número 2 que está en la página 4 para ustedes. ¿Sí? Antes vimos el bosquejo 1 que nos hablaba de los puntos cruciales. Pero ahora tenemos la Biblia. ¿Sí? La Biblia que nos ha sido dada. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Álcela, levántela. No, alce la mano, alce la Biblia, a ver. Sí, pesa un poquito la Biblia completa. Pero ahora diga, como decían antes el hermano, mi Biblia. Mi Biblia. Yo le contaba una experiencia a los santos que me tocó en el grupo. Le decía que llegó un momento que yo tenía una Biblia, la compré cuando era adolescente. Y usted valora cuando compra algo. Yo compré una Biblia cuando era adolescente y la tuve como 10 años. Y las reuniones que yo asistía siempre tenía mis apuntes. Hasta que me topé con una hermana que le estaba compartiendo la palabra, me dice, yo necesito una Biblia. Y yo no tenía más Biblia, que le regalé la mía. Y esa Biblia llegó a ser preciosa para ella. Porque aparte que estaba la palabra de Dios, había muchos apuntes. Yo la tenía bien rayadita, 10 años usándola. Entonces todo lo que yo tenía y había ganado se lo compartí. De repente nosotros podemos hacer eso también, ¿no? A veces mi Biblia está intacta, no tiene rayones, no tiene tachones, no tiene nada anotado. Usted debe tener sus apuntes. El hermano Winnesley decía que su Biblia cada cierto tiempo usaba otra, porque las que él tenía las tenía ya marcadas con apuntes. ¿Cómo está su Biblia? ¿Usted tiene su Biblia, joven? Usted debe tener su Biblia. Los jóvenes deben anhelar su Biblia. Y quiero preguntar, ¿quién está aquí por primera vez? Alce la mano, a ver. Aquí tengo uno. Sí, aleluya, pasan más de 20. Hasta el hermano Máximo también por primera vez en la Escuela de la Verdad. Una cosa es la conferencia, otra cosa es la Escuela de la Verdad. Yo le decía antes, creo que a uno de los niños que abracé antes, le digo, es un honor que estén aquí. Sí, y es para todos nosotros, es un privilegio estar aquí. Sí, porque como decía el hermano afuera, hay otra corriente, hay otro grupo de jóvenes que están corriendo por otro lado. Pero usted está aquí. Mientras otros celebran, usted ha separado, usted ha apartado, usted consagró este tiempo. ¿Para qué? Para entrar en esto maravilloso, la Biblia. Sí, si usted tiene 12 años, usted empieza una carrera a leer la Biblia. Si usted tiene 15, no diga yo no puedo, sí puede. Si usted tiene 20, comience. Si nunca ha leído la Biblia completa. Si usted tiene 25, comience. Si tiene 30, tiene 50, comience ahora. No hay edad, no hay edad. No hay edad que diga, yo no, ya, eso para los jóvenes, no. Para los adultos que estamos aquí. Todos debemos leer la Biblia. Todos debemos empezar a leerla. Debemos empezarla y debemos terminarla. A veces yo le decía al hermano antes, ¿cuántos han leído el capítulo 1? Varias veces. Porque muchas veces empezamos, pero nos quedamos a la mitad y volvemos a empezar. Pero debemos tener esa dedicación de leerla. Yo animaba al grupo que me tocó, lea la Biblia.
Lea la Biblia. Por la Biblia muchos son salvos y yo puedo ser salvo, usted puede ser salvo. Por medio de leer la Biblia. Por medio de leer la Biblia usted puede tener una dirección. Por medio de leer la Biblia usted puede ser sanado. Por medio de leer la Biblia usted puede no solo ser salvo ni ser sanado, también tiene una dirección y también puede hablar de lo que Dios es. Por eso es que en este bosquejo 2 tenemos unos versículos. ¿Qué tal si abrimos? Están en su bosquejo también, si usted no tiene su Biblia. En el bosquejo 1 está el versículo. 2 Timoteo 3, 15, 16 y 17 están ahí, ¿no? Podemos usar esa referencia que está ahí. Y vamos a ver este lado. Por favor, aquí. ¿Qué tal si leemos el versículo primero? El versículo 15, lo de aquí. ¿Sí? 2 Timoteo 3, 15. Salvo. Amén. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras. El versículo 16, todo ese grupo de ahí, a ver. A una sola voz. 1, 2, 3, vamos. Toda. ¿Qué tal, hermano? ¿Te puedes levantar? Lo dijiste de memoria. ¿Sí? Vamos, sí. No tenga. Ya ese versículo deberíamos saberlo, a ver. Toda. Para redarguir. Para instruir en justicia. Amén. Versículo 17, a ver. Todas estas las hermanas aquí. A fin. Toda buena obra. Una hermana aquí que me lo dé de memoria, a ver. Ay, les tomé la lección, dijo el hermano. A ver, una de las servidoras, una de las jóvenes. Amén. Cabal. Vamos. Cabal. A fin de que el hombre de Dios sea cabal enteramente, ¿sí? Equipado para toda buena obra. Queridos hermanos, en el primer mensaje había un punto crucial que decía que era una carta. Ahora el punto Romanos 1 nos dice que hay una herencia. ¿Sí? ¿Qué tal si leemos solo los varones el punto Romanos 1, por favor? Aleluya, ya no solo tenemos una carta, ahora tenemos una herencia. Ahora ya mi Biblia es mi herencia, porque ahí está la palabra de Dios. Entonces Dios nos ha dejado una herencia, la cual una la puedo ver y la otra no la puedo ver porque es abstracta. Entonces toda aquella persona que ha recibido a Jesús, que ha sido salva, ha recibido una parte de esta herencia, que es el Espíritu. Amén. Pero si yo solo tengo el Espíritu y no tengo la Biblia, no tengo una dirección apropiada para seguir. ¿Sí? Aleluya, yo fui salvo, recibí al Señor y recibí el Espíritu, pero no leo la Biblia. Entonces, cuando voy a caminar, voy a ir a tientas, porque no tengo una dirección. Por eso es que el Señor nos dejó una herencia. Primero, el Espíritu de Dios en mi espíritu. ¿Sí? Que es el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Ya conocemos esa parte, ¿no? Ya vimos las lecciones de los dos espíritus. Entonces ya tengo ahí, ahora Dios también me ha dejado su palabra como una herencia. Entonces aquí dice que yo tengo que ser, los cristianos deben ser totalmente equilibrados en cuanto a estas dos cosas, la Biblia por fuera y el Espíritu por dentro. Si yo quiero avanzar de aquí a esta línea, hasta allá, y solo con un pie no voy a poder. Tendría que ir saltando, pero en cualquier momento me puedo caer. Para llegar allá yo necesito el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra.
Si usted tiene solo la Biblia, pero no ha sido salvo, tiene una sola parte. Si usted tiene solo el Espíritu, pero no lee la Biblia, también está incompleto. ¿Qué me dice ahí? Que tengo que ser equilibrado. Tengo que ser equilibrado. Por eso es que es necesario que todos nosotros leamos la Biblia. Y mientras vamos leyendo la Biblia, aquí tengo un vaso lleno, ya vamos a avanzar. El vaso, nuestro espíritu se va llenando más y más. ¿Sí? Y yo puedo ser equilibrado. Yo necesito una dirección del Señor, solo no puedo decirle, Señor, quiero hacer tal cosa. Y oro. Pero para tener la dirección completa del Señor, voy a la palabra. Sí, vaya a la palabra. Entonces yo aquí comienzo a leerla, y hay una manera apropiada, ¿no? A veces uno dice, Señor, quiero que me hables, y abre la Biblia donde le cayó. ¿Ah? ¿Y qué tal si se encuentra cuando dice Satanás dijo? Oh, no, yo necesito tener un orden para leer, ser también educado. Ya vamos a ver más adelante en el bosquejo. Entonces, queridos jóvenes, no solo se conforme con tener una Biblia que la carga siempre en la mochila, léala. No solo se conforme con que ya está en la iglesia, porque ya tiene el Espíritu y fue salvo, lea la Biblia. Entonces, todos nosotros tenemos que ser equilibrados. Es una balanza, usted ve que cuando pone la balanza todo eso está ahí. Si usted le pone un peso para un lado, se inclina. Y quiere equilibrarlo, tiene que ponerlo. Entonces, todos nosotros tenemos que tener una vida equilibrada usando el Espíritu y leyendo la palabra. Amén. Dice aquí, para que una persona conozca la Biblia, debe tener una mente entrenada y debe ejercitar su espíritu. Y leímos ese versículo. ¿Qué decía 2 Timoteo 3:15? Que desde la niñez, benditos los niños que están aquí. Aleluya. Benditos los jóvenes de 12, 13, 14, 15, 20, 21 y benditos los adultos también. Sí, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, niño, no estás perdiendo tiempo. Joven, no estás perdiendo tiempo. Estás aquí para tener una dirección, para amar más esta palabra. Entonces dice aquí que debe tener una mente entrenada. Yo necesito leer la Biblia, ¿para qué? Si este vaso estuviera vacío, yo no pudiera beber agua de aquí. Si el vaso estuviera vacío. Si usted no lee la Biblia, solo tiene el Espíritu, usted no tiene la dirección. Entonces usted necesita tener su mente también entrenada con la palabra, poco a poco. El joven, el adolescente tiene que ir avanzando poco a poco. No trate de leerse la Biblia todo. Dice, no, que el hermano ni leía la Biblia, ¿sí? 100 veces en un año, yo también voy a hacerlo. Sí puede, amén. Amén, sí lo puede hacer. Pero vaya avanzando, ¿sí? Entonces, yo necesito entrenar mi mente con la palabra. Y es fácil. Usted lee y lee y lee constantemente. Todos, la mayoría que hemos pasado por el estudio, el colegio, la universidad, nos dan las preguntas, usted la estudia y la memoriza. ¿Sí o no? Pero es algo secular. Muchos terminaron ahorita recién en la costa las clases. Y tenían que dar exámenes, tenían que graduarse y pasaron estudiando y todo. Pero usted entrenó su mente para algo secular, ¿sí o no? Para un estudio secular, una carrera. Pero cuando usted lee la Biblia, su mente, sí, es entrenada en los principios divinos. Su mente es adiestrada en los principios divinos. Entonces usted comienza a leerla. Por eso es bueno que nosotros como jóvenes, digo nosotros, sí, que estamos en una etapa educativa, su mente está fresca. Aquí el hermano Esteban tiene que preocuparse por trabajar, yo me tengo que preocupar por trabajar, el hermano tiene que preocuparse. Pero el joven, ¿qué tiene que preocuparse? Por estudiar. ¿Cuál es su afán? Estudiar. Su preocupación, estudiar. Entonces usted tiene su mente en eso, ahora entrénela. Yo hablaba con un joven que me decía que le gustaba hacer cierto tipo de ejercicio. Y es bueno. El ejercicio corporal es bueno, aunque Pablo dice para nada aprovecha. Y uno entrena su cuerpo. Se da, pero ahora entrena su mente. ¿Y cómo lo va a entrenar? Leyendo.
leyendo. Me gustó una conferencia en Colombia que me dio un hermano. Decía, yo comencé en mi adolescencia a memorizar los bosquejos de la versión Recobro para entender la Biblia. Y en ese ratito él recitó un bosquejo entero. Yo, Señor Jesús, ya claro, ya estaba más bien mayor, pero en su adolescencia dice, yo comencé a memorizar. Entonces, ¿qué tenía el hermano? Una mente entrenada en las cosas divinas. Sí, hay muchas cosas que te pueden distraer. Los juegos, el internet, las cosas que el mundo ofrece. Y eso hace que tu mente sea socavada. ¿Qué significa eso? Que tu mente es oprimida por cosas que no son de provecho. ¿Sí? Tu mente es socavada, es oprimida por todas esas cosas. Y de repente andas pensando en todo lo que el mundo ofrece, el internet y todo. Pero cuando tú entrenas tu mente con la palabra, tú tienes una dirección, tienes una luz, tienes un principio, cómo empezar y cómo terminar. Y no solo cómo empezar y cómo terminar, sino cómo avanzar paso a paso. Incluso en nuestra vida de jóvenes, en la vida de adolescencia, en la vida adulta, en la vida matrimonial, todo yo necesito que mi mente esté dada para la palabra. Quiero avanzar un poquito. El origen de la Biblia. Vamos para acá. ¿Qué tal aquí las hermanas? El punto A, por favor. La Biblia. Amén. Punto B allá, por favor. Dado. Punto C. El antiguo. Acá los chicos. 1, 2, 3. Aquí el punto D. Después. Ok. Entonces, primer punto, tenemos una herencia y tengo que ser equilibrado, el espíritu con la palabra. El segundo punto, tengo que entrenar mi mente, ¿sí? Y debe estar ejercitar mi espíritu. Entonces, no solo entreno mi mente, sino que mi espíritu. Ahí hay un versículo crucial, ¿sí? ¿Qué tal si leemos Juan 6:63? A ver, un joven o una hermana. Un varón o una hermana. Vamos a ver. ¿Quién? Ya está, vamos. Juan 6:63. Ok. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo he dado son espíritu y son vida. ¿Ok? Entonces, yo necesito ejercitar siempre mi espíritu y también mi mente. Ya el ministerio, incluso antes cantamos cómo ejercitar mi espíritu. Martita, ¿cómo ejercito mi espíritu? Invocando. ¿Cómo invocamos? Amén. Esa es una de las maneras que tenemos para ejercitarnos. ¿Qué dice Romanos 10? Que todo aquel que invoca es rico. Y si alguno invoca es salvo. Entonces tenemos de cómo ejercitar nuestro espíritu. Una vez que yo ejercito mi espíritu, cuando usted va a hacer ejercicio, usted no se levanta y sale a correr enseguida. ¿Sí o no? Sino que usted se levanta, hace un poquito de ejercicio de calentamiento, estira los brazos,
y después sale a correr. El invocar me permite que yo haga el calentamiento. Oh, Señor Jesús. Pero no me quedo solo invocando, no, que puedo orar, puedo cantar y puedo venir a la palabra. Por un lado entreno mi mente, por otro lado estoy ejercitando mi espíritu. Recuerde, Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios es espíritu. Ha dado su espíritu en nuestro espíritu. Ahora, su palabra es espíritu. Entonces hay una compatibilidad entre el espíritu de Dios que está en nuestro espíritu y la palabra de Dios que es espíritu y es vida. ¡Aleluya! Si usted solo lee la Biblia sin ejercitar su espíritu, solo queda en su mente. Por eso usted necesita, por un lado, entrenar su mente, ejercitar su espíritu, para que esta palabra, ¿sí? Aquí quizás usted me diga, hermano, pero aquí solo soy letras en blanco y negro. Pero ¿qué dice ahí? Decía el hermano antes en el primer mensaje, tengo que entrar a la persona que me habla esta Biblia, a la persona que me está hablando esta palabra. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Y Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces cuando usted ejercita su espíritu, la vida que está en la palabra, aleluya, tiene dirección. Amén, tiene paz. Amén, tiene armonía. Sí, pero si usted solo lee la palabra, sin ejercitar su espíritu, solo queda en la mente. No, es que el hermano Alberto dijo que tiene que entrenar la mente, solo la voy a leer. No, hay que ser equilibrado, decía el primer punto. Esta Biblia, para que llegue a su mano, el hermano nos contó una historia. Pero esta Biblia tiene una exhalación de Dios. Usted quizás cuando sopla no ve el viento o el aire que sale de su boca, pero si usted pone su mano, va a sentir la fuerza que sale con el viento que sale de su boca. Entonces Dios también exhaló. Dios exhaló. Y lo que Dios exhaló está plasmado aquí. Está plasmado como una carta, como decía el primer mensaje. Está plasmado como nuestra herencia. Entonces Dios quiso dejarnos algo. Y Dios exhaló. ¿Qué decía el primer versículo? Un versículo de Timoteo 3:16, que toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Dios exhaló su palabra. ¿Para dónde? En el Antiguo Testamento, con los profetas. Dios exhaló su palabra a los profetas y ahí tenemos un ejemplo, Moisés. Ese ejemplo me gusta mucho. Moisés no estuvo en el tiempo de la creación, pero Moisés escribió el libro de Génesis. ¿Y cómo Moisés sabía todo? Dios exhaló hacia Moisés. Dios estuvo en el tiempo de Éxodo. Entonces él podía escribir Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio. Pero él no estuvo en el tiempo de Génesis. ¿Pero qué hizo Dios? Exhaló. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Escribió lo que Dios le estaba poniendo. Aleluya. Moisés no estuvo en el tiempo de Job. Y Job tiene como 40 capítulos. Moisés escribió el libro de Job. Dios exhaló. Entonces Dios lo que ha hecho es dejarnos algo como una herencia. Nosotros tenemos 15, 20, 30 años. Pero la Biblia tiene una historia que remonta a antigüedad. La Biblia fue escrita desde que Moisés escribió hasta que el último libro de Apocalipsis fuera escrito en un periodo de 1600 años. Aleluya. Ahí tenemos el origen de la Biblia. ¿El origen de dónde empieza la Biblia? De la exhalación de Dios. No fue por un hombre que dijo, bueno, yo voy a escribir. No, todos los que escribieron fueron inspirados por Dios. Todos. En el Antiguo Testamento, como dice en Hebreo, en el Antiguo Testamento Dios nos hablaba por medio de los profetas. Pero en el Nuevo Testamento Dios nos habla por medio del Hijo. El Hijo se hizo el Espíritu y el Espíritu se impartió para dentro de los discípulos, primero, en Juan 20. ¿Sí? Entonces, ahora todos los discípulos reciben el hablar de Dios por medio del Hijo como Espíritu. Amén. Entonces, ahora aquí nos han sido plasmadas en cuántos libros, a ver, por aquí, una de las jóvenes, ¿cuántos libros encontramos aquí? ¿Quién me dice? A ver.
66 libros. ¿Sí? Y hay uno que se sepa, ¿cuántos escribieron? ¿Cuántos escritores tiene la Biblia? Los jóvenes de Guayaquil, porque esas se las dieron. A ver, Diego. ¿Ah? 40 escritores, ¿sí? Aproximadamente 40, dice ahí, ¿no? Escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. ¿Sí? Primero comenzó con el arameo, el griego, el hebreo, el arameo y termina en griego. 40 escritores en un periodo de 1600 años. Pero la Biblia narra la historia de la humanidad por más de 6000 años. Entonces, todo lo que quiso Dios dejar es para que usted tenga una herencia, para que usted tenga una guía, para que usted, como dice en Juan, usted lo pueda beber, usted lo pueda comer. Usted cuando usted entra a la Biblia, cuando usted se toma un té calientito, antes la hermana tenía un café, cuando usted está bien caliente, usted se lo acerca y el vapor le llega, ¿sí o no? ¿Y usted qué hace? Lo aleja un poco, ¿no? Porque el vapor a veces está muy caliente. El vapor del té. Y uno exhala y uno inhala. Wow, ese está, uno ya sabe el sabor, ¿sí o no? Ese es de manzanilla, ese es de menta, uno sabe el sabor. Y incluso uno dice, ese es un buen café. Cuando yo voy a la Biblia, que es la exhalación de Dios, cuando yo uso mi espíritu, estoy inhalando la exhalación de Dios. Hágalo, practíquelo, use su espíritu, lea la Biblia, ejercitando su espíritu usted va a ver. Como que tuviera la taza de té caliente. Usted está leyendo la Biblia. ¿Y qué viene para nosotros? Experiencias nuevas. Usted alcanza experiencias nuevas, comienza a entender lo que Dios tiene para usted. Por eso es que yo necesito ser equilibrado. Entonces, wow, sí, Dios exhaló. Ahora usted tener la oportunidad de inhalar lo que Dios exhaló por medio de ir a la palabra. Wow, Señor Jesús, déjame inhalarte. Voy a Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? A ver, uno de los jóvenes por aquí, de aquí de este grupo. Juan 1:1. En el principio, lo dijo el hermano Yamán en antes. En principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Usted está inhalando. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mis palabras son espíritu y son vida. Si todos nosotros practicáramos el inhalar la palabra del Señor, porque esta ya ahora es la exhalación. Wow, Señor Jesús, qué fresco. Ahorita para nosotros que venimos de la costa, uno se levanta en la mañana y lo primero que hace es inhala, ¿no? Y es un frescor que entra para nuestro cuerpo, porque estamos ahorita con unas temperaturas altas allá. Y nuestro cuerpo es refrigerado. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces lo mismo es cuando usted va a la Biblia, ejercitando su espíritu. Usted inhala, su cuerpo es refrigerado. Porque Dios es vida. Aleluya. Dios es vida. Dios es vida. Sí, dígalo con veracidad. Amén. Sí, Dios es vida. Amén. Dios en el Nuevo Testamento nos habla todo por medio del Hijo. Entonces, para que usted y yo podamos entender lo que Él me quiere hablar, yo necesito tener al Hijo como al Espíritu. El Señor usó a los discípulos, el Señor usó a los apóstoles para escribir. Pero usted también necesita tener al Hijo. ¿Sí? Todos los que una vez fuimos salvos o en una ocasión recibimos al Señor, recibimos al Hijo como Espíritu. Entonces ahora yo necesito que el Señor me hable por medio de su Hijo. Señor Jesús, háblame a mí. Señor Jesús, muéstrate a mí. Señor Jesús, dame una dirección. Señor Jesús, habla para mi corazón. Y hay oraciones que usted le puede hacer, de que el Señor hable para dentro de usted. No se olvide esa parte. La Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 66 libros
40 escritores, como dijo el joven, en 3 idiomas, ¿sí? Pero el origen de todo eso es la exhalación de Dios. El punto Romanos 4 que dice ahí, Dios es espíritu, aunque es abstracto y difícil para que el hombre entienda y perciba, la Biblia es la corporificación de este espíritu. Juan 6:63, creo que ya lo revisamos, pero podemos leerlo. ¿Qué decía ahí el joven que leyó en antes? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Dios es espíritu aunque es abstracto. Usted el aire no lo puede coger. Por más que usted lo sople, lo puede sentir, pero no lo puede atrapar. Dios es espíritu, quiere decir que tampoco lo puede percibir así. ¿Quiere tocarlo? Pero la Biblia sí es tangible. La Biblia es tangible. Sí, por eso que Dios sopló y todo fue. La Biblia es la corporificación de la exhalación de Dios. La Biblia es la corporificación de la exhalación de Dios. Lo que Dios exhaló fue corporificado, tomó forma, hablándolo así. Lo que Dios exhaló tomó forma, como la Biblia para nosotros. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres sentir a Dios? ¿Quieres entender a Dios? ¿Ah? ¿Quieres que Dios te hable? Palpe. Wow. Por eso que me gustó la frase que hacía el hermano Yasmán al principio. Mi Biblia. Mi Biblia. Usted puede decirlo ahora sí. Y les recomiendo que cada joven tenga su propia Biblia. Es bueno que cada joven tenga su Biblia. La Biblia es la corporificación de Dios, el Espíritu también es la expresión de Dios, el Espíritu. Dios, el Espíritu, se expresa a través de la Biblia como su corporificación. Juan 5:39. ¿Quién se acuerda de ese versículo? Antes lo leímos. Vosotros escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y el versículo 40 decía, ¿sí? Pero no queréis venir a mí. Entonces, aquí dice que la Biblia es la corporificación de Dios, el Espíritu también es la expresión de Dios. Dios es Dios como tal, Él es Espíritu, Juan 4:24. ¿Sí? Dios es Espíritu. ¿Qué más dice aquí? Dios el Espíritu se expresa a través de la Biblia. Dios como Espíritu, para expresarse, se expresa a través de la Biblia. ¿Qué dice Juan 6:63? Que mis palabras son Espíritu y son vida. ¿Sí? Las palabras que yo he dado son Espíritu y son vida. Son Espíritu y son vida. Las palabras son Espíritu y vida. Espíritu y vida. Entonces usted no tiene un libro con letras muertas. Sí, antes el primer mensaje nos decía de ciencia, todo eso. No, ahora usted tiene que tenerle otra perspectiva de su Biblia. A veces muchos cargan la Biblia solo así, ¿no? La cargamos ahí, la guardamos en la maleta. El joven no quiere que sepa que carga Biblia, la escondemos. Pero cambie su perspectiva de la Biblia que usted tiene. Aquí hay espíritu y hay vida. Usted tiene que cambiar esa perspectiva de que es un libro cualquiera. No es un libro cualquiera. Sí, no es un libro cualquiera. Para que lo que está escrito aquí, que duró un periodo de 1600 años. Entonces no es un libro cualquiera. Usted cambia su perspectiva. Los jóvenes en Guayaquil me conocen que a veces venían los chicos, me cargaban la Biblia así, y la cogían, la doblaban, la regaban así. Yo le decía, no es un libro cualquiera, porque tienes la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la verdad, y la Biblia es la realidad, los 4 puntos que nos mostraba el hermano al principio. Entonces no es un libro cualquiera para que usted lo cargue arrugado, cambie su perspectiva. La Biblia es la palabra de Dios, y aquí hay palabras en espíritu, palabras de vida. ¿Para quién? Para mí. ¿Y qué dice Juan 3:15? Que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Entonces la palabra que está aquí lo pueden hacer salvo. Amén. Entonces ya no cargue la Biblia así. Valórela. Sí, a mí me molesta en lo personal cuando se me arrugan las hojas. Porque digo, Señor Jesús, ¿no?
Entonces trato de mantenerla siempre, que las hojas, claro, sí la escribo, sí la apunto. Entonces, esta es la corporificación. Avanzo con este punto. Dios el Espíritu reside en su palabra. Cuando leemos la Biblia, tocamos a Dios el Espíritu, porque la Biblia es la morada de Dios el Espíritu. Dios el Espíritu reside en la palabra. Quiere decir que Dios como Espíritu habita en la palabra. Esa es la palabra reside, habita. Amén. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Ahora aleluya, yo necesito usar mi espíritu, como yo decía antes, para que algo fluya. ¿Alguien de ustedes ha tocado la corriente? El que toca la corriente sabe qué es, ¿no? Y ya no quiere volverla a tocar. ¿Dónde está mi hermano Walter? Por allá está. Él sabe lo que es la corriente. Sí. Entonces, cuando nosotros entramos a la palabra, que aquí habita Dios como espíritu, que reside, entonces algo fluye, algo pasa, algo te cambia. Amén. Algo cambia. Quiero contarles, estoy con el tiempo ahí. Yo leí la Biblia, me la hicieron leer a los 12 años. Mi papá no sabía leer. Entonces, en mi casa no había Biblia. Pero donde trabajaba mi papá, había una señora que era creyente y me hacía leer la Biblia escondida. Yo por eso decía, benditos los jóvenes que están aquí a 12 años. Tienes libertad para leerla. Entonces yo comencé a leer la Biblia y recibí luz. Mi papá, como la tradición, me mandaba a poner velitas a las imágenes. Cuando yo leí Éxodo 20, wow, mis ojos, era niño, 12 años, se me abrieron. Prefería que mi papá me diera un latigazo por no poner la velita, pero yo ya no quería irle a poner la vela a una imagen, porque la Biblia me veía que ya había recibido una luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué me trajo luz y qué me permitió ser salvo? Leer la Biblia. No solo por lo que alguien me lo dijo, porque la hermana me decía, pero ella decía, ven, lee, aquí está. Y comencé a leer a los 12 años. Cuando tuve ya la edad de 17 años, me compré mi propia Biblia. Y era mi tesoro. Peleaba por eso. No quería que en mi casa, porque yo también la seguía leyendo escondida. Después, cuando ya mi papá se interesó un poco, me decía, léeme la Biblia. Después mi papá fue salvo, por lo que le leíamos la Biblia. Mi papá no sabía leer. Mi papá fue salvo. ¿Y por qué viene eso? Por leer la Biblia. Recibimos luz, recibimos salvación. Y no solo eso, no es que mi papá comenzó a entenderla, tanto así porque le leíamos a él. Mi hermana, mi cuñado, en mi casa se le leía la Biblia. Mi papá, que no sabía leer, ahora iba y compartía. Así como yo cargo aquí un poco de papelitos, mi papá ponía un papelito y hablaba. Entonces, personas que no son indoctos, personas iletradas, cuando Dios imparte como espíritu, llegan a recibir luz también. Y usted tiene el espíritu, usted sabe leer, tiene más facilidad de entender lo que es la Biblia. Y lo mismo, cuando tuve 21 años, tuve 20 años, tuve un percance emocional. ¿Sí? Y les cuento porque muchos de ustedes están en esa edad. Y había dejado de leer la Biblia. Y vino una hermana y me dice, pero Dios es vida. Porque yo le pregunté, ¿por qué el hombre, por qué necesitamos seguir viviendo? Porque tenía un problema emocional terrible a esa edad. Me dice, pero es que Dios es vida y tú no te puedes quitar la vida que Dios te la ha dado. ¿Y dónde dice eso? Ya lo había leído. Cuando me abre la Biblia y me pone a leer que Dios ha soplado su aliento, como dice en Génesis. Señor Jesús. ¿Sí? La importancia de leer la Biblia. La importancia de leer la Biblia. ¿Tienes problema? Lee la Biblia. ¿Estás afanado? Lee la Biblia. ¿Tienes problemas? Lee la Biblia. Sí, la importancia. Les cuento esos tres aspectos, experiencias mías, ¿no? De ahí puedo contar muchas. De cuando he ido a la Biblia y he recibido la dirección. Pero esos tres son que me marcaron mucho. El que tengo que leer la Biblia.
Si usted comenzó a leer la Biblia, no deje de leer la Biblia. Si usted dejó de leer la Biblia, empiece otra vez. Y te animo, querido joven, a empezar a leer la Biblia otra vez. Si le dejaste, hermano adulto que estás aquí como servidor, si no estás leyendo la Biblia, es necesario que vuelvas para que los que vienen detrás de nosotros tengan un camino. La Biblia es el medio por el cual Dios es el Espíritu actúa. Cualquier cosa que Dios hace en favor de nosotros y quiere que hagamos, lo hace a través de su palabra. Mateo 4:4, versículo fácil. ¿Quién se sabe? A ver. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sí? De todo lo que sale de Dios. Entonces, la Biblia es el medio por el cual Dios, el Espíritu, actúa. Y cualquier cosa que Dios hace en favor de nosotros y quiere que hagamos, tiene la palabra de Dios. ¿Cómo usted sabe que Dios lo bendice? Yendo a la Biblia, para que usted conozca las bendiciones de Dios. ¿Cómo usted sabe lo que Dios quiere hacer, lo que usted haga? Yendo a la Biblia. Con esto termino. Había un versículo favorito mío que Dios le dijo a Abraham. Y ese era mi versículo de joven. ¿Sí? Anda delante de mí y sé perfecto. Ese era mi versículo. Anda delante de mí y sé perfecto. Al que te bendiga, lo bendeciré. ¿Sí? Wow, Señor Jesús. Y ese versículo me lo memoricé de niño. Y hasta ahora a veces me acuerdo. Espero que los jóvenes que memorizan los versículos no crean que eso no se los va a recordar. El Espíritu de Dios y el Espíritu que tiene la palabra se lo va a recordar en cualquier momento. Hoy día me tocó en un grupo y un joven se acordó rápido un versículo que estaba en la escuela, el año pasado en la Escuela de la Verdad. Entonces el Espíritu te va a recordar. Lo mismo que digo aquí. Si el vaso estuviera vacío, yo no pudiera beber. ¿Sí o no? Y soy refrescado. Entonces, cuando usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Porque si usted está vacío, ¿cómo el Espíritu le puede recordar? Entonces, llene su vaso por medio del hablar de Dios a través de su palabra. Amén. Entrego la reunión a los hermanos.